pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Como les había comentado, en la sesión de historias tenían un punto y creo que hemos llegado al final. Pero es importante que ahora que somos hijos de Dios y pertenecemos a este cuerpo de Cristo, empiecen a recibir la doctrina. La doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios, aquello que va a transformar, que va a cambiar nuestra vida. Y hoy el tema que he escogido y que Dios ha puesto en mi corazón es hablarles de la naturaleza pecaminosa del ser humano. No sé si han escuchado esto alguna vez en las prédicas, en los estudios que les dan, no sé si les han hablado de este tema, pero es importante saber que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Y se preguntarán qué es esto, porque es algo que cuando lo leemos, pues a veces nos cuesta entender. Y dice que este aspecto del hombre es que lo hace ser rebelde contra Dios. Cuando se habla de esta naturaleza, se refiere al hecho de que la persona, nosotros, tenemos una inclinación natural a pecar. O sea, nosotros por una naturaleza, que vamos a ver por qué surge esta naturaleza en nosotros, tendemos a pecar por naturaleza. A veces no nos explicamos esto, ¿no? ¿Por qué hay en nuestra mente siempre ese deseo, ese anhelo de pecar? Pero la palabra de Dios nos habla de esta naturaleza. Y es que tenemos que entender que pecamos con nuestros actos o acciones. Pecamos también con nuestros sentimientos. Cuando odiamos, cuando tenemos orgullo, cuando tenemos soberbia. También pecamos con nuestros pensamientos. Y hay que entender que esta naturaleza pecaminosa fue heredada. Esto fue, si ustedes han leído su Biblia, y nos vamos hasta el comienzo, en Génesis, cuando habla que Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza. Cuando hablamos que lo hizo a su imagen y semejanza, para aclarar un poco, no es que nos hizo físicamente como Él, porque algo que tenemos que entender de Dios es que Él es espíritu. Él no tiene un cuerpo físico como nosotros. Obviamente vemos su resplandor y lo podemos, dice que a través de Jesucristo podemos ver a ese Dios invisible. A través del Hijo podemos conocer al Padre, a ese Dios. Pero Dios es espíritu y es un Dios trascendente que está fuera de toda esta creación, pero también es inmanente porque tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces, si hablamos de Dios, es increíble, nuestra mente pequeña no va a alcanzar a dimensionar quién es Dios, porque Dios es muy grande. Solamente cuando estemos en el cielo vamos a entender todas esas cosas que hoy no entendemos. Pero bueno, crea al hombre, lo pone en un huerto, en el huerto del Edén, y bueno, le da todas las comodidades. De hecho, pone dos árboles que se han escuchado, uno es el de la vida eterna y otro es el del bien y el mal. En el de la vida eterna, pues ellos obviamente comían de ese árbol y por eso vivían eternamente. De hecho, el hombre fue creado para ser eterno. Por eso en nuestro corazón hay ese deseo de vivir mucho tiempo. Este hombre, cuando Dios lo ve solo, le hace una compañera, a Eva. Y bueno, vemos la historia, vemos más adelante que viene la serpiente, que es el enemigo, y engaña a Eva. Y bueno, este hombre come de ese fruto. No tenemos esto por Eva, porque Eva fue engañada. Hay que entender eso. Pero el hombre no. El hombre accedió a comer de ese fruto. Y cuando comió de ese fruto, desobedeció. Y fue así que entró el pecado en nosotros. No sé si me pueden poner Romanos 5:19. Por eso es que nosotros heredamos esta naturaleza pecaminosa. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vemos que aquí por la desobediencia de un hombre, fuimos todos constituidos pecadores. Entonces vamos a entender esta parte. Esta naturaleza fue heredada desde Adán. Todos nacemos con esta naturaleza. Desde que somos concebidos por nuestra mamá, nacemos con esta naturaleza. Y es una naturaleza que va a estar siempre hasta que seamos transformados y nuestro cuerpo sea glorificado.
vemos que en la palabra de Dios esta naturaleza la encontramos con diferentes nombres. No sé si han escuchado, pero en la palabra de Dios se habla de la carne. También se habla del viejo hombre y se habla del pecado que mora en mí. Es como podemos identificar la naturaleza pecaminosa. Hay que entender que todos los que están apartados de Dios viven sus vidas sometidas a esta naturaleza de pecado, ya que son atraídas por sus concupiscencias, que son deseos desordenados, llevándolos a vivir siempre en pecado. Pueden ayudarme con Santiago 1, del 14 al 16. Toda la gente de afuera que no ha conocido a Dios, que no tienen la oportunidad, que no han tenido la oportunidad y el privilegio, porque es un privilegio conocer a Jesús, estas personas viven dominadas por esa naturaleza. Y dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que son deseos desordenados, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concedido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es un ciclo. La concupiscencia va a ser aquello que nuestra carne desea. En nuestro caso, ¿qué desea nuestra carne? La droga, el alcohol, la pornografía, las mujeres. Esas cosas las desea nuestra carne. Y esas son cosas que son malas, porque son concupiscencias. Entonces, ¿qué pasa? Somos atraídos a ellas. Un ejemplo, de repente tú estás no sé, en el teléfono, yo sé que ahorita no tienen, pero y cuando tuvieron pasaba esto, empezaban a ver mujeres. ¿Y qué pasa? Entonces te empieza a llamar la atención y empiezas tú a tener pensamientos acerca de esa mujer, pensamientos más allá. Entonces, esa concupiscencia se empieza a desarrollar en tu mente. Al igual que las drogas. A lo mejor a mí me pasaba mucho que yo pasaba en una farmacia y veía una jeringa, o vendían jeringas, y eso me hacía recordar lo que era cuando me inyectaba, ¿no? Entonces, era atraído a esa concupiscencia. ¿Qué pasa? Que cuando tú ya eres atraído y caes en esas redes, das a luz el pecado. Ahora viene el pecado, viene la acción. Ya lo pensaste, ya lo meditaste, ya lo deseaste. Así como cuando Eva vio el fruto, lo codició, lo vio agradable, ¿qué pasa? Lo comió. Así nosotros con el pecado. Pero, como dice el final de esto, trae muerte. Y déjenme decir que esta lucha interna contra esta naturaleza siempre va a estar en nosotros, como les decía, hasta que seamos glorificados. Esto es que nuestro cuerpo, que va a cambiar nuestro cuerpo de pecado por un cuerpo transformado y glorificado. No sé si podemos, 1 Corintios 15, del 52 al 54. Eso es algo muy importante de lo que va a pasar al final con nuestra vida. Entonces, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobrevida esta muerte en victoria. ¿Qué pasa aquí? Va a haber una transformación. Esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros ya no va a estar más, solamente a ese momento. Pero bueno, vamos a centrarnos en este tema. Esta lucha va a pasar siempre en nuestra vida. No sé si han escuchado, yo creo que les han hablado de quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió 13 cartas. Le atribuyen la de Hebreos, que está ahí dudoso, pero él escribió estas cartas. Él era un siervo de Dios que predicó a los gentiles. Las cartas paulinas que tenemos son autoría de él y son de las que hemos estado hablando. Este hombre era un hombre sabio, justo, que hizo muchas cosas por Dios, pero ¿qué creen? Este hombre tenía esa lucha que tú tienes, la lucha que yo tengo. Vamos a Romanos 7:14. Vamos a empezar desde ahí hasta ahorita voy diciendo. Quiero que veamos aquí cómo el apóstol Pablo, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre que todos podemos decir admirable
porque pues predicó el Evangelio, se convirtieron muchas personas, levantó iglesias, y vemos que este hombre tenía tantas cosas, cualidades, que tú puedes decir, ¿cómo un hombre de Dios puede estar luchando contra esto, contra el pecado? Pero déjame decirte que es normal, porque la naturaleza pecaminosa es en nosotros. Y dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. O sea, con esa naturaleza pecaminosa, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hago esta ley que está el mal en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos cómo Pablo tenía una lucha consigo mismo, diciendo, yo sé que está mal hacer eso, pero lo hago. Yo sé que está mal drogarme, yo sé que está mal mentir, yo sé que está mal decir groserías, yo sé que está mal manipular, yo sé que está mal alcoholizarme, yo sé que está mal ver pornografía, yo sé que está mal odiar, pero lo hago. Hay algo en mí que me está diciendo, hazlo, que se apodera de mí. Yo muchas veces me encontré en esta situación y yo no quería drogarme, porque yo sabía que estaba desagradando a Dios, que estaba yendo contra la palabra de Dios, porque eso es el pecado. El pecado va contra la palabra de Dios, va contra la voluntad de Dios, es aquello que no le agrada a Dios. Pero ¿qué pasa? Lo hacemos. Y es constante, porque vivimos sometidos a esta ley del pecado, porque el pecado está reinando en nosotros y porque más que queramos no podemos. ¿Cuántas veces han intentado dejar de drogarse por su fuerza? Muchas veces. Yo lo intenté muchas veces, pero no pude, porque esta ley del pecado estaba gobernándome. Porque a pesar de que yo sabía que estaba mal pecar, lo hacía. Y como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo nos entendía. Pablo estaba viviendo en carne propia lo que tú estás viviendo. Él sabía que era difícil no pecar. Y que muchos pueden decirte, oye, ya deja de pecar, ya deja de drogarte, ya deja de hacer esto, ya deja de hacerlo aquello. Pero tú dices, pero es que no puedo. Lo intento y no puedo. Sigo pecando. Sigo haciendo las cosas que no quiero. Y más ahorita en este cambio. Porque ahora tú conoces la palabra y te deleitas en tu palabra. Te deleitas aquí en la alabanza. Pero sabes que después cometemos pecado y eso nos hace sentir mal, nos avergüenza, nos llena de culpa, porque así es el pecado. Hoy que tú conoces a Cristo y que sabes que está mal, cuando tú pecas, ¿qué va a traer? Culpa. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron porque les dio vergüenza, se pusieron delantales con higueras porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y se escondieron, así que el Señor tuvo que buscarlos y decirle, ¿dónde están? Así nos pasa cuando pecamos. A veces no queremos acercarnos a Dios porque estamos avergonzados. Estamos con culpa. Y Pablo decía en su lamento, en su oración, miserable soy de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esta es la oración, yo creo que de muchos, fue mi oración. Me sentía tan miserable. ¿Quién me va a librar de esto?
Y es así que yo quiero decirte que hay una solución, que hay una forma en la que nosotros podemos vencer esta naturaleza pecaminosa, poder ser libres de esta naturaleza pecaminosa. Esto es lo más increíble, porque vamos a Romanos 8 más adelante, 8:1, y aquí nos da la solución. Pablo no solamente se queda en este punto de decir, miserable soy de mí, y nos deja así, porque entonces estaríamos en un problema, porque entonces diríamos, el apóstol Pablo, el que predicó a los gentiles, el que escribió las cartas paulinas, se quedó así, siguió pecando, justificándose porque dice aquí que hay una naturaleza, hay una ley en él que lo hace pecar, y que por una parte se deleita en su mente en Dios, pero la otra con su cuerpo se deleita en el pecado. No, Pablo trae la respuesta. Esa es la respuesta que tú necesitas, esa es la respuesta que yo necesitaba. Y nos dice en el 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y los que no andan conforme a la carne, o los que no andan bajo esta naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Y esta palabra, conforme al Espíritu, significa que es caminar esta vida bajo el gobierno, el dominio y la dirección del Espíritu Santo. Esto quiere decir vivir bajo su autoridad, su influencia y su control y dirección. Él es el que va a poder librarnos de esta batalla. No sé si puedan poner Efesios 3:16. Y ahorita regresamos. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Ok? Regresamos a Romanos 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la clave? Y este rato lo cantábamos. No sé si ustedes cuando cantan las canciones se dan cuenta de lo que están cantando. Espero que sí, porque dice su palabra que tenemos que adorar a Dios con nuestro espíritu, pero con nuestra conciencia. Y si hay una canción que ponen muy seguido, que es Salmos, y hablan de que David vence al gigante, y la canción está muy movida, y me llena de gozo. Pero hay una parte que dice, por mis fuerzas yo no venceré, sino con el poder de su Espíritu, con el poder del Espíritu Santo. Ahí está la clave. Esa pequeña oración que cantan, esto es lo que hoy traigo. A veces no entendemos esas canciones o no dimensionamos lo que estamos cantando. Pero ahí esa persona que está cantando esa canción está reconociendo que por sus fuerzas no va a poder. Pero sí, con el poder de su Espíritu, con el poder del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Si yo te preguntara hoy, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Tú sabes quién es el Espíritu Santo? Tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. Recordemos, vamos a dar una clase de teología y de doctrina. Recordemos, tenemos un Dios. Este Dios es un Dios trino. ¿Qué es trino? Un Dios que tiene 3 personas. Exacto, claro que sí. Estas 3 personas comparten su misma sustancia, sus mismos atributos: omnisciencia, omnipresencia, omnipotente, eterno, inmutable. Estas personas tienen diferentes obras. Son diferentes personas con diferentes obras. Vemos al Padre amándonos, mandando a su Hijo. Vemos al Hijo dando su vida por nosotros para que esa deuda fuera librada y para que seamos justos. Y vemos a su Espíritu Santo transformando nuestras vidas, dándonos un nuevo nacimiento y viviendo con nosotros. Entonces entendemos que el Espíritu Santo es una persona. Tú eres una persona, y te lo dije por qué. Una persona es porque tiene inteligencia, sentimientos y voluntad propia. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo, ¿qué tiene? Pensamientos o inteligencia, sentimientos y voluntad propia. Es una persona como nosotros porque somos hechos a su imagen y semejanza.
Entonces tenemos que empezar a dimensionar eso. El Espíritu Santo es una persona como tú, una persona que piensa, que siente, que tiene voluntad propia. Pero lo más increíble es que está habitando dentro de ti. Si es que está habitando dentro de ti, porque el Espíritu Santo tiene dos obras muy importantes, que es la regeneración y la santificación. El Espíritu Santo es el que se encarga de darte un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento es un cambio de vida radical, de mente, de corazón. A veces hay una idea errónea y quiero quitarles esta duda porque es algo que está pasando últimamente. Muchos creen que son salvos por hacer una oración, porque les dijeron que hagan una oración. Sí es correcto hacer la oración, ahorita les... Pero a veces esa oración no la haces con fe ni con arrepentimiento. Y puedes creer toda tu vida que por hacer esa oración tú fuiste salvo. Pero déjame decirte que la verdadera oración, porque si es una oración, dice su palabra que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Pero hay dos condiciones para tu salvación. Primero, fe. No la fe natural que tú tienes, la fe natural que tenemos todos, que creemos y ponemos nuestra confianza en ciertas cosas, sino la fe salvífica, la fe salvadora. Cuando tú crees sinceramente que Jesucristo murió por ti en esa cruz y que tiene el poder para cambiarte. Cuando tú crees que Jesucristo resucitó, cuando tú crees que Jesucristo vive, aunque no lo puedas ver. Esa es la fe. Esa es la primera condición. La segunda condición es el arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero, no un remordimiento. Yo puedo hoy aquí pasar y tener un remordimiento y decir, Señor, perdóname, no vuelvo a hacer lo mismo, y mañana lo vuelvo a hacer. Porque no hubo un arrepentimiento sincero en tu corazón, hubo simplemente un remordimiento. Necesitas esas dos condiciones para recibir este regalo hermoso que es la salvación. Una vez que hayas recibido la salvación, viene el Espíritu Santo, dice tu palabra, que te sella. Te sella el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y entonces el Espíritu Santo no se queda quieto, necesita actuar, necesita hacer sus dos obras, que es la regeneración y la santificación. La regeneración es el nuevo nacimiento. Yo no sé si tú has nacido de nuevo. Si no lo has hecho, pídele al Espíritu Santo que te lleve a ese nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento no depende de ti. Este nuevo nacimiento espiritual depende de Dios. Él lo da a través de tu Espíritu Santo. Él es el que va a cambiar toda tu manera de ser. Va a transformar tu mente, tu corazón y todo lo que eres. Ese nuevo nacimiento yo lo pasé. Y fue cuando pude vencer la adicción. Porque fueron rotas todas las cadenas, porque fue mi mente cambiada, fue mi corazón cambiada y tuve un nuevo nacimiento. Y después viene la santificación, que es apartarte del pecado. El Espíritu Santo nos conecta y nos lleva a esta vida nueva en Cristo. ¿Y qué creen? Dicen que Él es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Si tú no tienes al Espíritu Santo, tú no puedes decir que eres hijo de Dios, porque no da testimonio. Si tú no tienes al Espíritu Santo, no vas a poder nacer de nuevo. Si tú no tienes al Espíritu Santo, no vas a poder ser santificado. Necesitamos al Espíritu Santo. Quiero que hoy medites en tu corazón si esa oración que has hecho cuando te acercaste a Dios fue de todo corazón, si fue sincera, si tuviste un arrepentimiento. Si fue así, felicidades, eres salvo. Y el Espíritu Santo está en ti y va a empezar a cambiar tu vida. Pero si tú hiciste esa oración y no creíste, aún sigues viviendo en esta vida, en esta naturaleza pecaminosa y no has sido salvo. No hay que engañarnos. El Espíritu Santo es una persona y tiene voluntad propia. Entonces, ahora que entendemos que el Espíritu Santo es importante en nuestra vida para vencer esta naturaleza, porque déjame decirte que el pecado siempre va a estar. Siempre vamos a querer pecar. Siempre vamos a querer cometer
cosas que le desagradan a Dios, pero ¿qué crees? Que el Espíritu Santo te va a frenar. Si tú te dejas gobernar por Él. Como te decía, es este dominio, dice dirección, pero dice que esto quiere decir que tú te vas a sujetar a su autoridad, a su influencia, a su control y a su dirección. El Espíritu, como te comentaba, este dominio del Espíritu Santo, ¿qué crees que abarca? Abarca tu mente, tu voluntad, tu cuerpo y tus emociones. Qué bello, ¿no? Te da un paquete completo. Mira, tú no te vas a preocupar de tu mente, de tu voluntad, de tu cuerpo y de tus emociones. Yo voy a controlar todo. ¿Y sabes para qué? Recordemos que la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable. Esa misma voluntad es la del Espíritu Santo. Porque recordemos que es un solo Dios y comparten la misma voluntad para nuestras vidas. Entonces es importante, vemos aquí que dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Quiénes? Nosotros, los que han recibido la salvación, los que no andan conforme a esa naturaleza de pecado, sino bajo el gobierno, bajo el dominio, bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque la ley o la guía del Espíritu Santo o el dominio del Espíritu Santo me ha librado de la ley del pecado. Qué bello. Me ha librado de la ley del pecado y de qué? De la muerte. Y déjame decirte que cuando dice que te ha librado de la ley de la muerte, te está hablando de 3 tipos de muerte: física, espiritual y eterna. Física, todos vamos a morir, pero va a haber una muerte eterna. Esa es la condenación eterna. Y hay una muerte espiritual. Cuando andamos pecando y conocíamos a Dios, estábamos muertos espiritualmente. Entonces imagínense, el Espíritu Santo hoy te está librando de esas 3 muertes. Yo creo que para mí es increíble tener al Espíritu Santo de mi lado, saber que esa persona de la divinidad está conmigo. Si tú te pones a pensar, nada en esta tierra va a compararse con Él, porque Él es divino, porque Él es Dios. Él es Señor, el Espíritu Santo comparte todo eso. En Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne, o los que viven con esta naturaleza pecaminosa, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí nos habla de dos personas, unas que están ocupadas en pecar, en vivir pecando, en ocuparse en esas cosas, en tener en su mente qué voy a hacer cuando salga aquí. Voy a drogarme, voy a hacer una fiesta, voy a irme con una mujer, voy a hacer muchas cosas. Esas personas son los que viven en la carne, los que andan conforme a la carne, los que aún siguen atados a esa naturaleza pecaminosa. Pero hay otros, los que viven conforme al Espíritu, los que viven guiados por Él, los que viven haciendo la voluntad de Dios, los que viven siguiendo su palabra. A esos dice aquí, porque el ocuparse de la carne, nuevamente nos dice, es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos queremos paz en nuestro corazón? ¿Cuántos queremos vida? Y déjame decirte que hay 3 tipos de vida: la vida física, la vida espiritual y la vida eterna. ¿Queremos las 3 muertes o queremos las 3 vidas? Las 3 vidas nos las da el Espíritu Santo. Si nosotros nos ocupamos a andar en esas cosas, en su voluntad, en su palabra, cuando tú te dejas gobernar, y chequen lo que dice: porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice que los deseos que les decía, los de la carne, están en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el robar, el drogarse, el ver pornografía, el tomar, no es algo que apruebe la Biblia, no es algo que apruebe Dios. Por eso tienen una enemistad. Y dice: mas vosotros no vivís según la carne. Quiero que esta palabra sea para ustedes.
aquellos que han nacido de nuevo. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Según esta naturaleza pecaminosa, ya no tienes que vivir así. Dice, sino según el gobierno, bueno, el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios, cheque, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que les comentaba. Si tú no tienes al Espíritu Santo, no eres salvo ni eres hijo de Dios. Y lo está diciendo aquí. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quiero que te hagas esta pregunta, que hoy medites en eso. ¿El Espíritu Santo está en ti? Si está en ti, gloria a Dios. Vamos por buen camino. Vas a hacer un milagro, va a transformar tu vida. Sigue más adelante, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús morará en vosotros, y el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto va a pasar cuando seamos resucitados y seamos transformados. El Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesucristo. Dice que también te va a resucitar a ti. Y te va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, donde ya no vas a tener este problema, esta lucha del pecado. Pero mientras tanto necesitas ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y dice aquí, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Y esto es la conclusión que llega Pablo. Pablo expresa su lucha, esa lucha que vives tú y yo todos los días. Pero Pablo te dice, yo no me voy a quedar, no te puedes quedar diciendo miserable soy de mí. No te puedes justificar y decir, ¿sabes qué? Si Pablo, que era un hombre de Dios, pecaba, ¿por qué yo no peco? No, Pablo te está diciendo, hay una ley más fuerte que es la ley del Espíritu Santo, que es el gobierno del Espíritu Santo, que es el dominio del Espíritu Santo, quien te va a librar de esa vida pecaminosa, quien te va a hacer andar en las cosas del Espíritu. Y chequen lo que dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es claro, si tú sales de aquí y sigues en esa naturaleza pecaminosa, vas a morir. ¿Y cuántas muertes son? 3. Siempre recuerden eso, porque a veces creemos que nada más es la física. Pero no, hay 3 muertes. Entonces vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir. ¿Cómo vamos a hacer morir esas obras pecaminosas? Por el Espíritu. El Espíritu les va a hacer que mueran esas obras de la carne y vamos a vivir. ¿Cuántas vidas? Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos. Okay. Con esto quiero terminar. Porque todos los que son guiados, dominados, controlados, gobernados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Si el Espíritu Santo no te controla, si el Espíritu Santo no te gobierna, si el Espíritu Santo no te está dirigiendo, no eres hijo de Dios. Perdóname que te lo diga, pero yo no quiero mentirte, ni quiero que vivas engañado, ni quiero que tengas un evangelio a medias, porque el evangelio es esto. El evangelio es aceptar que Cristo murió en esa cruz, arrepentirte, dejar que el Espíritu Santo venga a ti y transforme tu vida y puedas vivir con ese dominio, con ese control. ¿Para qué? Para ser más hijos. Y si no lo creen, vamos a Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Saben qué significa Abba Padre? Papito lindo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios.
El Espíritu Santo está dando testimonio en este tiempo en tu vida de que eres hijo de Dios. Si sí, gloria a Dios. Si no, dile al Señor que ponga su Espíritu Santo en ti, que te selle con tu Espíritu Santo. ¿Sabían que el Espíritu Santo son las arras de la herencia? Que es por el Espíritu Santo que el Señor va a decir: es salvo, se va conmigo. Si no tienes al Espíritu Santo, es como una garantía, es como un boleto. Si no tienes el boleto, no vas a entrar, no vas a entrar al cielo. El Espíritu Santo es eso, es ese sello, esa garantía de que tú vas a ir con Él. Si no tienes el Espíritu, no vas a ir con Él. Entonces, ¿qué es lo que hoy quiero que te quedes en tu corazón? Como te he comentado, yo he visto tu crecimiento y de verdad me goza y es de mucha bendición. Pero necesitas entender el Evangelio, necesitas entender la doctrina, y necesitas entender que necesitas ¿a quién? Al Espíritu Santo, que es una persona que tiene ¿qué? Inteligencia, y que este Espíritu te va a ayudar a vencer el pecado, y que este Espíritu te va a dar testimonio de que eres hijo de Dios. Y después viene otra obra que es la santificación, que después vamos a hablar de ello, pero necesitamos empezar con la regeneración. Varones, espero que Dios siga bendiciendo tu vida. Están siempre en mis oraciones. Yo espero que cuando salgan de aquí poder ver a alguno de ustedes y ver ese milagro. Y no solo uno, varios. Y voy a estar ahí para los que necesiten de un amigo. Estoy aquí. Y bueno, tenemos que seguir esta vida nueva que nos ha dado, vivirla conforme a su presencia. Los aprecio mucho. Dios me los bendiga.